Cuando el Señor Jesús estaba siendo tentado por Satanás, Jesucristo dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces la pregunta hoy es: ¿cuántos traen hambre? Poquitos. Bueno, siempre que hablamos un tema, y el día de hoy es un tema profundo, lo queremos desmenuzar despacito y que lo vayan entendiendo todos ustedes. Pero cuando hablamos de este tipo de temas, quiero recordarles algo. Y es que Dios es bueno y Dios les ama. Y algo que hemos aprendido, yo que tengo la oportunidad de ser papá de 3 niños, es que todo lo que hacemos como padres es por amor. Todo lo que inculcamos en nuestros hijos, aunque a veces nuestros hijos nos odian, aunque a veces nuestros hijos nos ven feo, nos dejan de hablar o nos hacen el fuchi, todo lo que hacemos es porque les amamos y porque queremos que caminen en caminos de rectitud. Hemos vivido nosotros como padres cosas, hemos aprendido las lecciones y entonces queremos que ellos tengan la oportunidad de hacer lo correcto en áreas donde nosotros fallamos. Entonces, cuando Dios habla de este tipo de temas, lo habla porque Él desea que tú camines en rectitud. Él no trae culpa, Él no trae opresión como el enemigo. Él trae luz a tu vida y a la mía. Y eso es lo que quiere hoy. Para los que les gusta y nos gusta, porque a mí también me gusta apuntar, el tema del mensaje de hoy se llama: el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y vamos a desmenuzar un pasaje de la Biblia en donde nuestro Señor Jesús está hablando. Lo vamos a desmenuzar despacito para disfrutarlo, y nos va a dejar en claro que el reino de los cielos ha llegado. Quiero que me acompañen los que traigan Biblia, ábranla para que no nada más escuchen, sino que sus ojos vean la palabra, sea digital o sea impresa. Está en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 25 al 30 es lo que voy a leer. El Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 25 al 30. Voy a empezar a leer y ustedes me siguen con sus ojos. Dice: Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Pues vamos a desbaratar un poquito este pasaje, vamos a desmenuzarlo para que ustedes y yo entendamos lo que Dios nos quiere hablar esta mañana. Estos pasajes que acabamos de leer son de un momento interesante, un diálogo entre los judíos y Jesucristo. En los versículos anteriores, a partir del verso 24, los judíos se le acercan a Jesús y le dicen: ¿hasta cuándo nos seguirás turbando? Si eres el Cristo, dilo. Y entonces ahí es donde Jesucristo responde a la pregunta de los judíos. La respuesta de Jesucristo debe darnos una inmensa luz el día de hoy a cada uno de nosotros. Y entonces por eso les digo que la vamos a desmenuzar.
Primero, me voy a enfocar en la intimidad con Dios. Y para ello quiero que escuchemos las siguientes palabras de Jesucristo. Es Jesucristo el que va a estar hablando. Yo no voy a poner o inventar palabras. Es Él el que está hablando esta mañana. Punto 1, donde Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y aquí el Señor traía algunas preguntas, primeramente a mí y luego para que yo se las comparta a ustedes. Y estas preguntas eran: ¿cuánto tiempo pasamos con nuestro amado Señor? Esa es la primera pregunta que tú tienes que dejar que Dios empiece a trabajar en tu corazón. Él te ama, y cuando Él empieza a trabajar en nuestro corazón es por nuestro bien. ¿Cuánto tiempo pasamos con nuestro amado Señor? Otra pregunta que quiero que tú te contestes en tu interior: ¿podemos decir al día de hoy que conocemos la voz de nuestro amado? Es decir, yo sé que ustedes vienen y nosotros, los pastores, los obreros, cuando también se nos da la oportunidad, les compartimos a ustedes de la palabra de Dios, velamos por ustedes como los pastores lo hacen, y entendemos que nosotros tenemos la responsabilidad delante de Dios de afinar ese canal con Él. Pero no es exclusivo a nosotros, como los pastores bien lo han dicho muchas veces. Es responsabilidad de cada uno de ustedes como hijos el conocer la voz de su amado. No podemos descansar en que solo mis pastores lo escuchen. Ustedes tienen que darse la oportunidad de ir y conocer la voz de Jesucristo. Esto nos lleva a algo: no podemos decir que conocemos a alguien si no pasamos tiempo con esa persona. Por ejemplo, conocemos a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, porque pasamos tiempo con ellos. Vivimos en la misma casa, pasamos momentos felices, pasamos momentos difíciles, pero estamos conviviendo con ellos. Yo podría decir: conozco a mi esposa, conozco a mis papás, conozco el punto débil de mi hermana, mi hermana conoce el mío, los puntos fuertes, porque pasamos tiempo juntos. Es el trato continuo el que desarrolla la relación. Sin la continuidad no se daría el conocer a aquellas personas. No podemos. Y es algo que los pastores han dicho aquí arriba una y otra vez. Lo mismo pasa con Jesucristo. Él conoce a aquellos que le obedecen, que le buscan, que viven con Él y pasan tiempo con Él. Y eso lo vemos en el siguiente enunciado que nos lleva al punto número 2 de las palabras de Jesucristo. Él dijo en el pasaje que acabamos de leer: me siguen y yo les doy vida eterna. Me siguen y yo les doy vida eterna. Mis hermanos, algo que yo he aprendido estos 2 años como obrero es que la intimidad está ligada a la obediencia. No es posible separar la intimidad con la obediencia, porque el conocerlo a nuestro Señor, a nuestro amado, hace que de nuestro interior surja la necesidad de seguirlo. Yo en los Zooms les digo que yo inventé un término, no sé si ya existía o alguien más lo usa, pero yo le digo lógica divina, porque hay cosas que el Señor es tan claro que digas: ay Señor, si es cierto, pues es lo lógico. Y en esto que les estoy hablando es la consecuencia. Cuando tú conoces al Señor, haces que de tu interior surja la necesidad de seguirlo. Es imposible conocerlo y no seguirlo. Es imposible. Y aquí los pastores le han dicho: tú no puedes salir de la presencia del Señor
y decir, no, pues no me pasó nada. Es imposible. Entonces no estuviste en la presencia. Porque el conocer al Señor Jesucristo te cambia. El Señor Jesús inyecta en tu interior cosas que cambian tus fibras, tu manera de pensar, tu manera de ver el mundo. Empiezas a perder el interés de aquellas cosas que en otra ocasión o en otro momento te llamaban la atención. Es por eso que el punto número 3 de lo que el Señor Jesucristo dijo dice así: no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Como resultado de la intimidad nace la obediencia, y como resultado de la obediencia nace una vida santa, sostenida por el mismo Jesucristo, quien deposita en ti y en mí su Santo Espíritu. Por eso dice: el Padre y yo uno somos. El Santo Espíritu es quien nos preserva y cuida hasta que nos encontremos con nuestro amado Jesucristo, nuestro esposo. Yo no sé si ustedes sabían que en la Biblia habla de que todos los hijos de Dios en conjunto somos la esposa y Jesucristo es el esposo. ¿Cuántos sabían esto? Bueno, los que no sabían hoy ya saben ese dato. Jesucristo es el esposo y todos aquellos que el Padre le ha dado somos la iglesia, la esposa. Ahora, espero que haya quedado un poquito más claro con esto el tema de la intimidad. Hay que invertir tiempo para conocer a nuestro Señor, y cuando tú inviertes tiempo, la intimidad te lleva a la obediencia, y la obediencia te lleva a una vida santa. Y eso ustedes tienen que trabajarlo en su corazón. Yo lo que entendía cuando preparaba el mensaje es que lo que el Señor nos está hablando, porque yo no me excluyo, está rompiendo esas cosas que estorban, porque a veces nosotros caminamos de una manera en la que hacemos a nuestro modo el reino de los cielos. Pero Dios tiene que venir y decir: no, hijo, mira, vamos a pulir algunas áreas que tenías un poquito tergiversadas, que tenías un poquito confundidas. Vamos a enderezar esas veredas para que tú las comprendas bien. Cuando tú entiendes la intimidad, esto abre el paso a un segundo punto que quiero platicar con ustedes, y es vital para poder tener la intimidad que Dios nos está diciendo y que les acabo de explicar. Este segundo punto se llama fe. Y no voy a poner de mis palabras, sino de las mismas palabras de Jesucristo. Primero Él dijo: se los he dicho y no creen. En el pasaje que acabamos de leer, Juan 10, del 25 al 30, ahí el Señor Jesús les dice, cuando ellos le preguntan: si eres el Cristo, dinos. Y Él dice: se los he dicho y no creen. Ahora, mis hermanos, sin fe es imposible tener un encuentro con Dios, porque la fe es la conexión con lo que no ves. ¿Cómo esperar ver lo que no se ve si no crees primero sin verlo? Voy a repetir esta pregunta. ¿Cómo esperar ver lo que no se ve si no crees primero sin verlo? Les voy a poner un ejemplo para que no nos confundamos en este punto. Nosotros, como hijos de Dios, creemos en la resurrección de Jesucristo. Alcen la mano a los que queden en la resurrección de Jesucristo. Amén. Pero es algo donde ni estuvimos ni vimos. ¿O usted estuvo hace 2000 años? No estuvimos ahí, ni siquiera lo vimos. Sin embargo, impulsados por el Espíritu Santo, damos el paso de que aunque no estuve ahí ni lo vi, creo que sucedió y es real. Y eso es fe.
Y necesitas fe para conectar con aquello que no ves. Necesitas fe. Dios pregunta hoy, nos pregunta a todos: ¿qué esperas que pase para creer? Y pregunta también: ¿qué necesitas lograr en tu vida antes de dar el paso y creer? ¿Qué necesitas? ¿Qué esperas para creer? Necesitamos creer para poder conectarnos con aquello que no se ve. En el pasaje que acabamos de leer, mis amados, el Señor también dijo, como segundo punto de la fe que les estoy hablando, porque estamos hablando de la fe como segundo punto, y que tiene que ver con el reino de los cielos que se ha acercado. El Señor Jesús dijo: pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Ahora, no sé cuántos hacen aquí ejercicio, pero los que hacen ejercicio, cuando está uno cansado después de correr, los entrenadores dicen: a ver, tomen un aire profundo y sáquenlo. A ver, todos tomen un aire profundo y sáquenlo. ¿Ya están relajados? Les voy a dar esta pregunta. No quiere decir que aplique a ti, no lo tomes personal, pero si es para ti, entonces Dios te está hablando hoy. Y la pregunta es: ¿te has planteado alguna vez que quizá no has recibido al Señor de todo corazón, creyendo que eres pecador y que necesitas el perdón? Ya lo decía aquí la pastora cuando fue guiada por el Espíritu en el tiempo de la adoración. Tienes que creer que el Señor Jesucristo otorga el perdón de pecados. Pero para creer que el Señor Jesucristo otorga el perdón de pecados, tienes que entender que eres pecador. El Señor Jesucristo, no yo, aquí lo está diciendo Él: pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Esto no quiere decir que el Señor Jesús ya cerró la puerta y nadie puede venir a ser su oveja. Pero es importante plantearnos en la vida, como Él decía en esta pregunta: ¿te has planteado alguna vez que quizá no has recibido al Señor de todo corazón, creyendo que eres pecador y que necesitas el perdón? Y la otra pregunta que decía es: ¿serías suficientemente humilde? Porque hay que tener humildad. No voy a decir que alguien se levante, simplemente contigo mismo. La pregunta es: ¿serías suficientemente humilde para permitir que Dios examine tu corazón y revele qué hay en él? Porque miren, mis hermanos, el reino de los cielos no es tan complicado, pero sí requiere invertir tiempo a entenderlo. Por eso el Señor decía en la intimidad: es que ¿cómo me vas a conocer si no pasas tiempo conmigo? ¿Cómo vas a cambiar tu interior y vas a empezar a desear las cosas mías si no pasas tiempo conmigo? Y eso nos tiene que empezar a confrontar a cada uno de nosotros. Y otra pregunta que decía: ¿permitirías que Dios hable a tu corazón y revele si Dios desde el principio y revele si desde el principio no entendiste bien las cosas? Porque puede ser, mis hermanos. Y hoy Dios está en su amor queriendo arreglar las cosas en nuestro corazón, porque ese es el reino. Una de las cosas que decían los pastores: el reino de los cielos es donde la voluntad de Dios se lleva a cabo. Y es la voluntad de Dios el que tú tengas una intimidad con Él. Es la voluntad de Dios el que tú creas que hay un Dios. Pero necesitas ser sincero con Él y decir: a ver, voy a revisar mi corazón. A lo mejor y sí, a lo mejor hice la oración por obligación, a lo mejor vengo porque quiero quedar bien. O sea, las motivaciones del ser humano no son ocultas a Dios. Pero por eso Él te está diciendo hoy: vamos a arreglar las cosas. Examina tu caminar, examina tu vida, tus decisiones. ¿Está Él en primer lugar? Todo pasa por el filtro del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo está hablando a tu vida. ¿Conoces la voz de tu Señor?
que te dice a dónde ir, a dónde no ir, con quién juntarte, con quién no juntarte. Ya llegaste a ese momento. No estoy diciendo que yo ya lo alcancé, pero el Señor nos está enseñando un camino para que tú y yo andemos a través de ese camino. Mire, quiero tantito que cerremos los ojos. Un minuto. Cierren ustedes sus ojos y permítanme orar. Padre Santo, tu reino es aceptado en nuestro corazón a través de la fe de cada uno de nosotros. Y tú conoces el corazón de cada uno de nosotros. Yo fui humilde delante de ti y reconocí que mi vida era religiosa, que los propósitos que hacían que yo te siguiera eran equivocados. Pero gracias porque tú enderezaste mi camino y me mostraste cuánto nos amas, Señor. Yo te pido que estas preguntas que vienen de ti penetren en el corazón de mis hermanos, porque tú dices en tu palabra que tú escudriñas lo más profundo de cada uno de nosotros, y que los pensamientos y las intenciones del corazón no se escapan a ti. Por amor a mis hermanos, Señor, porque tú les amas, escudriña sus corazones, y si hay algo en lo que tienen que cambiar, empieza a revelárselos esta mañana, Señor, de tal manera que entiendan que el reino de los cielos ha llegado y que es una realidad en sus vidas, y que ellos tienen acceso a ese precioso y poderoso reino tuyo, Padre. En Juan 10, 37, 38, que es en el mismo pasaje que acabamos de leer, el Señor Jesucristo dijo: si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Mas si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que conozcan y crean que el Padre está en mí y yo en el Padre. Es Jesús hablando. Y hermano mío, Dios hace que cada segundo de nuestra vida sea posible. Su poder mantiene todo en un orden y en un equilibrio perfecto que permite, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, que todo esté bajo su control. Y cuando hablamos de fe, algo que debe de estar en tu corazón y en el mío es preguntarnos: ¿qué es lo que te impide ver su mano en cada aspecto de tu vida? Y entregarte a aquel que te ama y que lo ha dado todo en su Hijo Jesucristo. Yo creo que tú y yo deberíamos de preguntarnos: ¿estás listo para buscarlo y que tu fe crezca y se fortalezca? ¿Qué haría falta para que creas? Voy a tomar tantita agua, mis hermanos. Miren, la fe y la intimidad de las que he estado hablando nos han permitido poner en claro las cosas para un tercer punto, y que hasta cierto punto debería de ser obvio después de haber explicado lo que dije de intimidad y de fe. Y este tercer punto es la gravedad de no creer en el mover de su Santo Espíritu. Y ahora yo quiero desmenuzar bien esto para que quede claro. Ya vimos que Jesucristo, una de las cosas que dijo cuando vino fue: arrepentíos, pues el reino de los cielos, ¿a qué? Ha llegado. Pero también hemos aprendido que cuando Jesús resucitó y se fue a la diestra del Padre, el que continúa la obra en esta tierra acompañándonos es ¿quién? A ver, de este lado, ¿es quién? De este lado, ¿es quién? Es el Espíritu Santo, el que está presente en nuestros corazones, hablándonos, guiándonos, revelándonos, enseñándonos. Es el Espíritu Santo. No es algo que nos inventamos nosotros como hijos de Dios, es algo que la palabra de Dios revela. Sí, tantito. Ahora, en base a las palabras de Jesús que acabamos de escuchar, entendemos tres grandes peligros de no permitir que el Espíritu Santo se mueva en nuestras vidas.
El primer peligro es perecer. Y ahí tenemos que entender que no hay marcha atrás, mis hermanos. No hay otra oportunidad, no hay un regreso, como decía el pastor. Cuando tú mueres sin haber entendido, sin ser sellado por el Espíritu Santo, no hay marcha atrás, tú pereces. Y la muerte eterna, mis hermanos, es real. Y ustedes tienen que aprender a entenderlo, a creerlo, a convivir con ello, para que el temor del Señor esté en sus vidas. Porque la muerte no es un juego. No es un juego. Yo ya 2 veces he estado a punto de irme y sé lo que es enfrentarse a eso. Y no es un juego. Y ustedes y yo tenemos que entender que es un peligro vivir en este mundo sin el Espíritu Santo. Necesitamos del Espíritu Santo. El segundo peligro que tenemos es que estaríamos lejos de la vida eterna. Ahora yo les quiero hacer una pregunta de esto que acabo de decir. ¿De verdad han meditado el hecho de la existencia de un infierno y de una vida sin final lejos de Dios? Les repito, no estoy tratando de que salgamos desanimados. Estoy tratando de que la realidad del reino esté en sus vidas. Porque así como abrazamos a Jesús para que nos bendiga, nos guarde, nos proteja, tenemos que abrazar la parte de la enseñanza de Jesús donde nos dice de los peligros. Es el paquete completo, como alguna vez creo que la pastora Eliana dijo. El paquete completo, no nada más es todo. Y una de las cosas que el Espíritu Santo revela a nuestras vidas, sí, efectivamente es a Jesucristo, sus enseñanzas, sus palabras y lo que ha de venir, como dijo Jesús, pero también nos hace entender la realidad de estas cosas. Y el tercer peligro, que ese es el que cuando yo estaba preparando el mensaje de verdad me conmovió, me pegó más. El tercer peligro de no estar, de no creer en el mover del Espíritu Santo, de su participación en la iglesia actual, de su mover en cada uno de nosotros. Si no estamos sellados con el Espíritu Santo, mis hermanos, no me lo tomen a mal, pero la palabra enseña que no somos hijos. Es el sello del Espíritu, el que el Espíritu Santo venga en nosotros. Eso es lo que hace que quedemos espiritualmente, quedemos nosotros entendidos de que somos hijos. Dice aquí el tercer punto, el peligro de no entender el mover del Espíritu en nuestras vidas. El tercer peligro es no permanecer en la mano del Señor Jesucristo. Yo les hago una pregunta, porque el Señor me la hacía a mí. ¿Cuánto crees aguantar si una y otra vez eres golpeado, no solo materialmente, sino espiritualmente y emocionalmente en tu vida? Creyendo que estás bien, pero sin darte cuenta que siendo preparado para trampa tras trampa en cada aspecto de tu vida, hasta que todo explote y no lo puedas contener. Y no exagero, Dios dijo que Satanás anda como león hambriento buscando a quien devorar. Él desea matarte en esta vida y en la que viene. Y la verdad, uno tiene que entender esto y ver que es real. Si tú no comprendes que hay una persona, bueno, es un ser que no está descansando, no descansa, mis hermanos, él no come, él no duerme, él está aquí para ver una y otra vez tu caída. Es cuando entiendes, necesito agarrarme del Espíritu Santo. Necesito su guía, necesito su poder, necesito su entendimiento, necesito su revelación, necesito su presencia, porque yo solo no puedo allá afuera. Ahora vean esto hermoso, ya estamos terminando. Vean lo hermoso que es nuestro Padre Celestial. Dios no desea eso para tu vida. Y Él está diciendo esto. Quiero que escuchen esto con atención, porque es una palabra que nos dio en la semana. Y Él está diciendo esto con poder para cada uno de nosotros. Él dice: torre fuerte es mi nombre.
A él se acogerá el justo y no será avergonzado. Yo les he dado mi nombre para que lo honren, lo amen y lo usen. Mi nombre es poder en sí mismo. Está revestido de majestad y autoridad. Úsenlo en sus momentos de apuro, confesándolo con fe, autoridad y determinación para obtener la victoria que en mí les ha sido concedida. Amén. ¿Por qué no le damos un aplauso, hermanos? De verdad, aplaudan a nuestro Señor Jesucristo. Amén, gracias. Amén. Créanme que no es nuestra intención hacer un show, pero cuando vemos estas cosas y las entendemos, como dice el pastor, es que no nos podamos quedar callados. Y ahora entiendo, cuando uno está aquí y uno está aquí en la presencia y el Señor te está revelando, pues tienes ganas de gritar y que también todos griten. Y entonces por eso es que les pido que aplaudan todos. Dice aquí: disfruten de mi gran nombre, pronúncienlo con devoción y gratitud en su corazón. Es importante que confíen en mi nombre y que no sea pronunciado como una palabra más que hay que agregar a la oración. Pero ¿saben qué? Para poder llegar a esto tenemos que tener esa intimidad de conocerlo a Él. En el mundo espiritual se sabe si verdaderamente confían en mi nombre. Quiero terminar este tiempo con los siguientes pasajes. El primer pasaje está en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Dice así la palabra de nuestro Dios: estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Ahora, mis hermanos, este pasaje, si tú conoces a Jesús, vas a decir amén, porque yo sé que es verdad. Pero si no te has dado la oportunidad de experimentar al Señor Jesucristo, si no pasas tiempo con Él, este pasaje va a pasar de largo en tu vida y no vas a encontrar el consuelo que Jesús te quiere dar a ti y a mí en este pasaje. Si tú crees en Jesucristo, si tienes intimidad con Él y le sigues, entonces no hay forma de negar su Santo Espíritu y lo que quiere hacer a través de nosotros. Es un hecho que la fe te sostendrá en cada batalla y su promesa se cumplirá. No hay duda, punto. Así tiene que ser en tu mente, no hay duda. Hechos 4:12, ya es el último pasaje. Hechos 4:12. Dice la palabra del Señor: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mis hermanos, no hay otro camino. Ese es el camino. Y hermano, hermana, hoy establece un compromiso. Es lo que Dios te está invitando esta mañana. Ayer ya pasó y mañana no sabemos si estaremos, hermanos, de verdad. Hoy, cada día es una nueva oportunidad, pues lo único que tienes es este día. No sé si ya lo habías entendido así. Por eso cada día sus misericordias son nuevas, porque Él sabe que cada día es nuevo, es único. Claro, no está mal programar, no está mal planear al futuro, pero ¿y si mañana nos vamos? Es hoy lo único que tienes. Solo tenemos este día, el presente, hoy, mi amado hermano y hermana. Escucha su voz, créele a Dios y búscalo. Búscalo. No importa tu edad. No digas, soy joven, ya cuando esté grande ahí me voy a poner las pilas. No importa tu edad, no importa tu trabajo, no importa si estás casado o soltero. Atrévete a dar el paso y ser una oveja que Jesucristo conozca y que nunca permita que le arrebaten de su mano.
la vida está pasando, los tiempos están peligrosos. Abre los ojos y date cuenta que lo único que tienes es la verdad y la luz de aquel que te ama y te ha escogido. Muchas gracias, Mariano, por la palabra de parte de nuestro Dios. Yo creo que nos reta, y esa es una de las características de Él cuando habla. Su palabra confronta, pero como lo dice Mariano, confronta en amor. Nunca es para dejarte tirado ahí en la lona y que diga, bueno, pues ya no tengo esperanza, pues ahí me quedo tirado, ¿no? Sino que Él habla para corregir tu vida y llevarte a nuevas alturas y que tú puedas vivir la realidad del reino. Solamente quiero puntualizar los 3 peligros de los cuales hablaba Mariano, para que no te quedes tal vez con un concepto equivocado o con algo que en tu cabeza tal vez no haya aterrizado bien. Por eso es que lo hago, no porque lo que haya dicho está mal. El primer peligro del que habló fue perecer. ¿Estás de acuerdo? ¿Y sabes por qué? Porque la misma palabra de Dios dice: el pueblo perece por falta de conocimiento, y el Espíritu Santo es el que revela todas las cosas. Si tú te llegas a la palabra, es lo mejor que puedes hacer, desde luego. Pero si en esa palabra no tienes entendimiento y la revelación del Espíritu Santo, el acercamiento que tú tienes a la palabra es meramente conocimiento. Entonces, pereces por falta de la revelación del Espíritu Santo. Por eso es que si no tomas al Espíritu Santo en tu vida y su revelación, perecerás en algún momento, porque el acercamiento de la palabra será a nivel mental. Él decía: lejos de la vida eterna, y es por la falta de revelación del Evangelio. Porque muchas veces, como él lo expresó, nos centramos en una religión más que en una relación. Y hemos dicho que ninguna religión salva. ¿Okay? En tercer lugar, es no permanecer en la mano del Señor Jesús. Decía, ¿y sabes por qué es? Es porque nos alejamos de su voluntad perfecta, donde su favor y su misericordia están para ti y están por ti. Entendamos realmente el peligro que hay si dejamos de lado al Espíritu Santo.